Hola, buenas tardes. En nombre de la Fundación para la Cultura Urbana. Hola, Magdalena. Hola, ¿Cómo estás? tratando de arreglar la luz, que aquí ya es de noche, pero ok. Bueno, creo que podemos dar inicio, ¿no? Tuvimos un pequeño retraso, pero bueno, quiero darles la bienvenida, darte la bienvenida en nombre de la Fundación para la Cultura Urbana, con esta actividad que es nuestra 10ª conferencia FCU, una programación que estrenamos este año 2021 para invitar a especialistas a abordar temas muy diversos de interés, siempre pues en el ámbito de nuestras áreas de acción. Y para nosotros es un honor tenerte con nosotros hoy, Magdalena, para cerrar justamente esa programación que ha sido tremendamente exitosa a lo largo del 2021 y nada menos y nada más que en el contexto de la 6ª edición de la Feria del Libro de la UCAP, una actividad que hemos venido apoyando y en la que creemos firmemente y que agradecemos los caraqueños, los que hacemos vida en Caracas y bueno, y por supuesto ahora vía digital, pues en cualquier lugar donde se encuentren los interesados. Entonces la actividad de hoy es del trauma y el vacilón, una aproximación cultural al Caribe contemporáneo, y Magdalena justamente es una especialista en el tema. Magdalena, además debo decir que nos acompaña como jurado en la edición número 21 de nuestro premio anual transgenérico, cosa que nos llena de satisfacción. Y bueno, yo no quiero prolongar, ya que empezamos un poco más tarde, le doy la bienvenida, Magdalena, le doy la bienvenida a todos. Les recuerdo que una vez terminada la exposición de nuestra invitada, ustedes tienen la posibilidad, si el tiempo no los permite, intervenir con comentarios o conferencias, y lo ideal es a través del chat, ¿vale? Voy a cerrar la cámara y bueno, gracias de nuevo. Empecemos. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos, de los que estamos de este lado del Atlántico, buenos días por allá, si es que todavía es de día. Quiero comenzar por agradecer a la Fundación para la Cultura Urbana por esta invitación a venir hoy a conversarles sobre un tema que me apasiona mucho y sobre el cual creo que podemos conseguir algunas pistas para leernos desde adentro. Quiero agradecer también particularmente a Gabriela, a Elías y a Diajanida, que han estado muy atentos, digamos, con estas actividades. Vamos a ver si puedo poner la pantalla para compartir, ¿no? Un momento. Me cuentan si se ve el PowerPoint que preparé. Sí, se ve. Ideal es que abras. Ok. Bien, cuando Diajanida me pidió un título específico, les confieso que se me hizo muy difícil escoger un solo tema, ¿no? Porque el Caribe es una cosa gigantesca, una extensísima red, ¿verdad?, de interconexiones lingüísticas, coloniales, étnicas, culturales. Y entonces intentar atrapar una cosa o definir una sola cosa y hablar de ella es sumamente difícil. Cuando uno finalmente cree que tiene algo que ya puede definir, enseguida se escabulle, ¿no? El Caribe tiene, entre otras cosas, eso de que siempre está en permanente mutación. Entonces lo que les traigo hoy es más bien, son más bien varias piezas, ¿verdad?, de una multiplicidad muy vasta, muy amplia, y esas piezas tienen que ver con la utopía, con el trauma, con el humor y con el cuerpo, ¿no? Lo que les propongo es que nos detengamos un poco, profundicemos un poco en esa tensión entre trauma y vacilón, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Bien. Esto se podría poner más pequeño para que no moleste. Ajá, exacto. Bien, bueno, básicamente lo que conocemos como el Renacimiento europeo o la entrada, ¿verdad?, en la modernidad occidental a partir del siglo XV. A partir de este momento, lo que hoy se conoce como el Caribe ha estado ligado, ha estado vinculado a la noción de utopía, ¿verdad?
Ya Colón en sus primeras cartas y en su tercer viaje hablaba de haber llegado al paraíso terrenal, primero en el Golfo de Paria y luego en la península de Paria, lo que hoy es Venezuela. Unos años después, Thomas More también, ¿verdad? Plantea que El Dorado, esta isla que él imagina, está también en el Nuevo Mundo. Muchos dicen que se inspiró en los relatos de Américo Vespucio. Y desde luego también tenemos El Dorado, esta ciudad mítica en la que se perdieron tantos conquistadores y sobre la cual les recomiendo muchísimo el libro del premio Nobel Naipaul, del trinitario Naipaul, que como es trinitario y toda esta zona, digamos, está interconectada, hace un muy buen análisis y una buena narración de lo que fue, el libro se llama en español La pérdida del Dorado. Entonces, lo que quería un poco era que tuviéramos la noción de que todo este imaginario utópico nos llegue incluso hasta hoy asociado con el Caribe. Yo diría que principalmente hay dos variantes de estos imaginarios utópicos. Por un lado tenemos la variante, ¿verdad?, la tierra prometida turística. Por el otro lado tenemos la variante de la tierra prometida revolucionaria. Con respecto a la primera, la turística, ¿verdad?, hay toda una industria global que ha construido lo caribeño como ese espacio idílico, ese espacio de naturaleza exuberante, de sol y playas espectaculares, ¿verdad?, donde hay unos buenos salvajes, generalmente racializados, que le ofrecen al turista o al extranjero la posibilidad de disfrutar de una sexualidad desinhibida, ¿verdad?, que es ajena a los tabúes de Occidente o los lugares de los que ellos provienen. Aquí, por ejemplo, tenemos los típicos tópicos, ¿verdad? Las palmeras, las maracas, el loro que nunca falta, la idea, ¿verdad?, de que todo lo que está prohibido se puede hacer. La República Dominicana lo tiene todo, esta idea de la sexualidad que les contaba, ¿verdad? Una reescritura de realismo mágico como este lugar exótico, este lugar orientalista, diría Said, ¿verdad?, donde todo es mágico. Y por el otro lado, la otra variante que es la tierra prometida revolucionaria y que muchas veces se contraponen las dos, muchas veces coinciden. Digamos que este otro relato de la tierra prometida revolucionaria tiene su propia historia en una élite intelectual que ha construido la identidad caribeña a través de una narrativa de emancipación, ¿no? Básicamente esta narrativa sostiene que la identidad del Caribe se sostiene en dos ejes, en la Revolución Cubana y en la Revolución Haitiana. Quizás el máximo ejemplo de esto es el del escritor dominicano Juan Bosch, que tiene un libro muy conocido que se llama De Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe, frontera imperial. Y básicamente lo que nos dice Juan Bosch en ese libro es que la razón del ser del caribeño está determinada por las intervenciones coloniales primero, por las intervenciones de Estados Unidos después, ¿verdad?, a lo largo de 5 siglos, y que sería la Revolución Cubana, digamos, el momento de consecución del ser caribeño, el momento de, digamos, el momento en que se completa esta teleología emancipadora del ser histórico, digamos, del Caribe, ¿no? Entonces lo que vemos es que ambos imaginarios, tanto el primero como este, evaden una realidad, ¿verdad? La realidad, digamos, de la cotidianidad, la realidad de los locales que están allí, sus visiones de mundo, y son visiones de mundo que por lo general no se corresponden a estos relatos utópicos. Asistimos aquí todo un trasfondo de pobreza brutal, de falta de oportunidades, de precariedad en los servicios más básicos, en la vivienda, de un racismo feroz, producto de toda la cuestión histórica, el background histórico de la economía de plantación, la gentrificación también, ¿verdad? Viven en muchas de estas islas y de lugares, se vive una suerte de apartheid entre los turistas y los locales. Y desde luego la prostitución aquí no solamente ofrece la posibilidad de mejorar las propias condiciones de vida, sino también la posibilidad de huir. Y huir es un verbo del que vamos a estar hablando hoy, ¿no? Salir, huir, migrar.
Además de esto, ¿verdad? En la utopía revolucionaria tenemos todo lo que es la represión política, la falta de libertades. Entonces, si todo este trasfondo le agregamos además toda una memoria histórica que tiene que ver con el exterminio indígena en las islas, que tiene que ver con la trata esclavista, que tiene que ver con las cruentas dictaduras, pensemos en Trujillo, pensemos en Papadoc en Haití, que tiene que ver con las llamadas, entre comillas, catástrofes naturales, los ciclones, los terremotos, las vaguadas, y sobre todo que tiene que ver con las migraciones forzadas que han sido prácticamente continuas a lo largo del siglo XX y lo que sigue de este siglo. Entonces lo que tenemos es una realidad, ¿verdad?, que es mucho más distópica que idílica, y es aquí donde el trauma caribeño, pienso yo, que tiene una doble causalidad, digamos. Por un lado, todo este trasfondo, toda esta experiencia de precariedad de la que estamos hablando, pero por otro lado también es imposición de la negación de esa experiencia, ¿no? Los imaginarios utópicos de alguna manera imposibilitan dar cuenta de estas experiencias mucho más precarias, ¿verdad? Mucho menos idílicas de las que estamos hablando, ¿no? Esta negación de alguna manera ahonda y hace más profundo el trauma. Entonces podemos decir que muchos de estos imaginarios que invisibilizan la experiencia han sido... ¿Te gustaría ser mi Oni-chan? Soy un neko kawaii. Soy Nico y quiero jugar contigo. Oni-chan, quiero conseguir mi Oni-chan, por favor. A cambio de que seas mi Oni-chan, te... Ok. Los chinos los iba a mencionar en un momento también. ¿Por dónde iba? Les contaba que muchos de estos relatos han sido impulsados, han sido propuestos por élites intelectuales que sobre todo en la primera mitad del siglo XX no tenían mucho aprecio por la cultura popular. Se trata, ¿verdad? Ellos escribieron discursos grandilocuentes, discursos heroicos, inclusive, como sucede en Puerto Rico, cuando se esgrimen discursos trágicos, siempre se esgrimen estos discursos desde la grandilocuencia, ¿verdad? De alguna manera todos estos discursos están invisibilizando la realidad con minúsculas, una realidad que, como digo, es mucho más dolorosa que triunfalista, mucho más distópica que idílica. Y entonces aquí creo que hay un punto fundamental, que es, hay algo en el trauma caribeño que deriva, digamos, de esta tensión entre la experiencia y su negación. Tenemos estas dos cosas, ¿no? Funciona como una dinámica, y esto también va a ser central, entre lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? El Caribe es esta luz y esta oscuridad, ¿no? Tenemos el Caribe solar, tenemos este territorio luminoso sostenido en realidad sobre un Caribe oscuro. Podemos decir, para usar una palabra de Fernando Ortiz, tenemos un contrapunteo entre lo solar y la opacidad. Un buen ejemplo de esto que les estoy contando, de este contrapunteo, es el monumento a Colón, el Faro de Colón, mejor dicho, que está en Santo Domingo, ¿no? No sé si alguno de ustedes lo conozca. Este monumento es un monumento gigante en Santo Domingo que tiene una forma de cruz, y este monumento celebra, conmemora la evangelización o la cristianización de América. Dentro de estos grandes relatos de los que yo les estaba hablando está el relato en República Dominicana de que Santo Domingo es la primada de América, ¿no? Porque se supone que fue uno de los primeros lugares a los que llegó Colón en su primer viaje. Entonces hay este mega relato de Santo Domingo como la primada de América. Este es un monumento que desde abajo en realidad parece un gran ataúd, un féretro, un sepulcro, en fin. Tiene 800 metros de largo, 40 metros de altura, y cuando se enciende, que veremos que muy pocas veces, proyecta una luz en el cielo oscuro, digamos, en el cielo nocturno, que se supone que se ve a 64 kilómetros de distancia. Lo que proyecta este faro es una cruz gigantesca en el cielo. I like cop.
Lo que proyecta esta luz es una cruz gigantesca en el cielo que, para ser sincera, es bastante siniestra, las fotos que he visto. Este es un monumento que empezó con la dictadura trujillista, ganó concursos. ¿Pueden apagar los micrófonos? Gracias. Se empezó con la dictadura trujillista, más o menos hacia 1948, pero la terminó el Balaguer. La terminó un Balaguer ciego, ¿no? Entonces es muy interesante esta idea. Estaba comentando del Faro de Colón, este monumento gigante, que lo terminó de construir Joaquín Balaguer, ya un Balaguer ciego. Es muy sugerente esta idea, ¿verdad?, de un autócrata ciego haciendo este gran faro. Se terminó en 1992, justo a tiempo para los 500 años de la celebración del llamado descubrimiento, ¿no? Los que conocen Santo Domingo saben de los problemas crónicos en Santo Domingo de electricidad, ¿verdad? Los apagones, al menos hasta hace unos años, no sé cómo estarán estos últimos años, eran corrientes en Santo Domingo. Yo recuerdo las veces que hacía trabajo de campo, las personas tenían baterías de carro en las alacenas de las casas, 3, 4, preparadas siempre para los apagones diarios. Entonces imagínense hacer un faro de esta naturaleza. Obviamente las pocas veces que se encendió, si ya había problemas de electricidad, bueno, básicamente la mitad de la ciudad, sobre todo en los alrededores, quedaba totalmente oscuras. Así que bueno, tengo entendido que hace 20 años que no se puede prender porque no hay luz que sostenga esto. Y cuando comentaba lo de que iba a mencionar a los chinos es porque recientemente leí que salió un empresario chino que se ofreció a solucionar el problema de la electricidad del Faro de Colón, ¿no? Hablando un poco de lo que es la historia del Caribe y las intervenciones económicas de los varios imperios que se van, o de los varios, sí, imperios que se van sucediendo, ¿no? Entonces, en términos metafóricos, tenemos esta imagen de un faro monumental, ¿verdad?, que está construida o que fue construida bajo autocracias o bajo autócratas terribles como Trujillo, en medio de una ciudad a oscuras, ¿no? Y que además celebra un evento traumático, si pensamos en lo que fue la extinción de la población nativa. Sobre el Faro de Colón nos habla Edgardo Rodríguez Juliá, un magnífico escritor puertorriqueño que justamente en este libro Caribeños, acotación aparte, Edgardo estuvo el año pasado en una conversación con Tulio Hernández magnífica, también invitado por la Fundación de la Cultura Urbana. Y en este libro de Edgardo, él se mete mucho en esta cuestión de la que les he estado hablando, que tiene que ver con la opacidad de la luz, ¿verdad? ¿Cómo es esta luminosidad en la luz en el Caribe? Como pueden ver en la portada es de Reverón. No podía faltar Reverón en este juego que les he dicho de luz y oscuridad, en esta idea de que lo solar de los trópicos no nos deja ver, ¿no? Lo solar de los trópicos no nos deja advertir en los detalles, ¿no? Tanto brillo en el Caribe opaca el paisaje, ¿no? Entonces podemos decir que una de las singularidades del Caribe reside precisamente en, otra vez lo digo, la opacidad de su luz. Entonces un poco la pregunta, ¿no?, que nos hacemos y que me hago es, ¿cómo podemos abordar esta luz desde un lugar distinto, ¿verdad?, sin quemarnos? O sea, ¿cómo podemos evitar que nos suceda lo que la mariposa con la llama, ¿verdad? ¿Cómo podemos acercarnos a esta luz sin replicar estos mega relatos que no nos dejan acceder a aquello que el psicoanalista cubano-venezolano López Pedraza diría una conciencia del fracaso? ¿Cómo podemos, ¿no?, acercarnos y tener cierta perspectiva de la realidad en minúscula y de nuestro fracaso, digamos, de todos estos proyectos de lo que les he estado comentando? Bien, yo al respecto les traigo 2 propuestas. Creo que son buenas pistas para pensar cómo acercarnos a esa luz.
Una es la del ensayista Arcadio Díaz Quiñones, puertorriqueño, y la otra es del poeta de Martinica, Eduard Glissant. Anteriormente yo les comenté, ¿verdad?, que había toda una pedagogía épica, había toda una construcción de relatos magnificentes que estuvo a cargo de una élite letrada que no tenía mucho aprecio por lo popular o por la cultura popular. Bueno, eso va a cambiar a partir de los años 70 y eso va a cambiar en los años 70 en Puerto Rico, muy particularmente en Puerto Rico, gracias a la diáspora puertorriqueña. Los años 70 son el momento en que se produce la primera generación neoyorqueña, la primera generación de puertorriqueños nacidos o criados en Nueva York, y esta es una generación que es muy distinta, digamos, a lo que habíamos visto antes. Es una generación sumamente creativa, pensemos en gente como Héctor Lavoe o Willy Colón. Es una generación mucho más apegada a la calle, una generación que su propia experiencia como hijos de migrantes pobres tienen mucho más sensibilidad, digamos, a las pobrezas, a las miserias en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Y también una mayor conciencia de lo que significa ser mulato o negro en los Estados Unidos. De aquí, por ejemplo, va a salir la salsa, ¿no?, de todo este movimiento cultural. Bueno, este cambio también tuvo un impacto brutal dentro de la isla. En la isla también se va a producir un giro hacia lo popular. Diversos activistas, escritores, artistas se van a sumar a este giro en la sensibilidad y uno de ellos es Arcadio Díaz Quiñones, ¿no? Arcadio Díaz Quiñones es un poco mayor, pero si uno sigue la trayectoria, claramente él es producto de este cambio de sensibilidad. Y Arcadio Díaz Quiñones nos trae este ensayo magnífico sobre el arte de bregar. Básicamente se pregunta, bueno, ¿por qué es que en los puertorriqueños todo el tiempo usamos bregar para tantas cosas? ¿Qué es lo que quiere decir bregar? Entonces les traigo algunas citas del arte de la brega, o del arte de bregar, o de los que bregan, un poco para tener una idea, porque además él lo dice mucho mejor que yo, de qué es lo que implica bregar, ¿no? Y nos dice, lo cito, se trataría de un tipo de acción dentro de márgenes muy reducidos que por lo general es llevado a cabo por sujetos que circulan en espacios sociales restringidos. De allí que, aunque conserve algo del verbo luchar, su forma sea más modesta, ya que su práctica presupone la simetría del encuentro con el poder. Entonces, podemos decir que a lo largo del ensayo, el bregar se nos revela en realidad como una forma de obrar que sería propio de espacios marcados por la precariedad. La brega sería entonces la táctica del débil, una ilusión de la confrontación abierta, porque se reconocen los propios límites dentro de un mundo que es muy desigual y muy difícil, ¿no? La brega implicaría, nos dice Díaz Quiñones, cierta negociación frente a la lógica del todo o nada. Lo suyo, nos aclara otra vez, es tender puentes sin hacer demasiado ruido. Lógicamente, entonces, la brega no es un accionar heroico, ¿verdad? Es un accionar desde la propia precariedad. No hay absolutos en la brega, ¿no? Aunque para Arcadio sí es importante reconocer que hay ciertos valores, se pueden reconocer ciertos valores. A él le preocupa también mucho la cuestión de la dignidad en la brega, ¿no? Pero aquí, digamos, no es un obrar heroico, más bien de lo que se trata es en poner en relación, como leíamos, lo que está distanciado por los antagonismos. Y por eso tampoco Arcadio Díaz Quiñones romantiza la brega, ¿verdad? La brega no responde a una finalidad ideológica, no tiene que ser, y no es la mayoría de las veces aleccionadora, no es moralista, y la mayoría de las veces, desafortunadamente, responde, ¿verdad?, a una necesidad de sobrevivencia. Por eso el bregar está más asociado a la astucia que a la fuerza. Les vuelvo a citar un fragmento que dice de él, que nos dice, en situaciones de gran intolerancia u opresión,
Bregar es una forma no épica de estar y no estar, que permite abrirse paso con cautela. Entonces, nuevamente volvemos a lo que se ve y lo que no se ve, la invisibilidad y lo visible, la luz, la oscuridad, los silencios y el ruido de lo caribeño. Díaz Quiñones se pregunta, bueno, ¿de dónde viene esto? Y él piensa que quizás esto tiene que ver, los orígenes de esta idea del bregar, tiene que ver con una tradición cimarrona, con una tradición de prácticas de ocultamiento que hacían los esclavos, ¿no? Porque la idea precisamente de los esclavos era pasar bajo cuerda, ¿verdad? Y es interesante esto porque pasar bajo cuerda es totalmente lo opuesto al endiosamiento y al culto a la personalidad. Esta idea de que quizás el bregar viene de prácticas de ocultamiento cimarronas nos va a conectar entonces con la propuesta de Glissant. Glissant le interesa mucho también pensar en cómo hemos heredado algunas prácticas de esclavos, ¿no? Algunas tácticas. Y va a proponer en este magnífico libro que les recomiendo mucho, es un libro que está traducido al castellano y publicado en Monte Ávila, es un libro espectacular. Allí, en el discurso antillano, Glissant propone dos términos o dos elementos que deseablemente para él deberían dialogar. Él habla de una dialéctica entre estos dos elementos. Uno es lo que en francés sería el détour, que se puede traducir como diversión, distracción, desviación o rodeo, y el otro es retour, la reversión. Tenemos estos dos elementos que pueden aparecer juntos o separados, que pueden dialogar. ¿En qué consiste esta diversión, esta distracción? Bueno, básicamente se trata de un movimiento ambiguo, de camuflaje, donde parecen asumirse los principios dominantes. ¿Cuál es el ejemplo que nos da el poeta? Bueno, el ejemplo es el esclavo que asume los rasgos que el amo espera encontrar en él. Por ejemplo, el de su infantilismo, su cortedad mental o incluso, ¿verdad?, su comicidad. Esta comicidad nos habla de nuevo, ¿no?, del bregar que nos decía Díaz Quiñones, de evitar la confrontación directa, de evadir el problema y de darle la vuelta, ¿no? Por eso esta idea de la diversión, de la distracción, de la desviación o el rodeo, para Glissant tiene un aspecto lúdico, siempre lo tiene, ¿no? Podemos pensar entonces en elementos como el disfraz, como la simulación, como el chiste. Bien, al détour va a venir acompañado con la reversión, ¿no? Idealmente, pero él nos dice que pueden venir separados. La reversión, en cambio, es una vuelta al problema desde un ángulo inesperado. Sin embargo, hay que tener cuidado con el retour, porque el retour puede ser, o esta reversión puede ser tramposa. Ese regreso puede llevarnos a fantasías de los orígenes, a la fantasía con volver a una idea de autenticidad. Lo que nos dice Glissant es que si este regreso entraña volver a los mismos términos que causaron el problema, o a la misma visión del mundo, pero con los valores invertidos, algo que vemos muy a menudo en las prácticas de resistencia, ¿verdad?, que se sostienen las mismas, o sea, se sostiene la misma estructura y lo que se hace es cambiar los actores en los valores morales. Bueno, si esto ocurre, entonces se reafirma o se perpetúa el problema original. Para mí, básicamente, este retour problemático del que él está hablando tiene que ver con la nostalgia, con una nostalgia conservadora, ¿verdad? Esa compulsión por los orígenes, por aferrarnos a la identidad de la nación o aferrarnos a una identidad personal, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con fantasías de raíces. Es muy problemático en el Caribe. Pero sin embargo es como una compulsión, ¿no? Siempre hay que buscar unas supuestas raíces de nuestra identidad nacional, regional, personal. Entonces, para evitar esta vuelta, digamos, Glissant piensa el retorno más bien como una confusión. Confusión es otra palabra que le gusta mucho, ¿no? La idea entonces sería
poder hacer un retorno o una reversión hacia una situación, pero inicial, que ahora ya no es la misma que era, una situación que ahora se ha desestabilizado, una situación que está descentrada. Si se logran ambas cosas, una diversión y una reversión en estos términos de confusión, entonces sí, nos dice Glissant, puede que en esta dialéctica haya un cierto margen de emancipación, o, para no ponernos, digamos, tan ambiciosos, por lo menos logramos abrir la puerta o logremos dar 1 o 2 pasos, ¿no? Abrirnos paso. Tengamos en cuenta que esta dialéctica entre diversión y reversión tiene que ver también con una memoria de la migración en el Caribe, ¿verdad? La idea de la diversión, la distracción, la desviación o el rodeo tiene que ver con huida, tiene que ver con migración, tiene que ver con éxodo, y la idea de la reversión tiene que ver con esa vuelta hacia, ¿verdad?, un lugar que ya no es el mismo que dejamos, ¿no? Esta dialéctica, digamos, del inmigrante, ese poder salir para poder volver en otros términos, ¿no? Entonces creo que ahora podemos establecer 2 conclusiones generales sobre estos 2 elementos. El primero es que la diversión y la reversión, solas o por separados, no garantizan el éxito, no tienen que responder a una finalidad pragmática, ¿verdad? La diversión, la distracción no tiene por qué tener una finalidad instrumental en lo absoluto. Es más, ambas cosas, inclusive cuando dialogan, pueden salir mal. Y recordemos que el Caribe también es el lugar de la incertidumbre. Y luego es que la otra conclusión, la segunda, es que en este juego de luz y oscuridad, de lo que se ve y de lo que no se ve, ¿verdad?, de lo invisible y lo visible, para el poeta es muy importante recuperar el valor de la oscuridad, ¿no? Glissant está muy interesado en reivindicar nuestro derecho a la opacidad, el derecho de los caribeños a su propia opacidad, ¿no? Desde luego, esta opacidad se ha leído generalmente en términos raciales, pero a mí lo que me interesa destacar aquí es ese sentido de lo ilegible, de lo que es incapturable, ¿verdad?, en el Caribe. Es decir, todo eso que nos devuelve a lo lúdico, al camuflaje y, como veremos, también al goce, ¿no? Pedro Juan Soto, otro narrador puertorriqueño de la generación anterior, de los años 50 y no de los 70, hablaba de los puertorriqueños como un pueblo oscuro y sonriente, ¿no? Que es una muy buena descripción, me parece, un pueblo oscuro y sonriente. Entonces podemos pensar, la risa popular efectivamente es un producto de marketing, ¿verdad? Es un producto funcional a estas 2 utopías o a estas 2 variantes de utopías que les mencioné al principio, pero la risa popular también es una forma de opacidad, ¿verdad? Es la sonrisa frente al turista, es la sonrisa frente al dictador, es la sonrisa frente al jefe, y es, lo más importante, la sonrisa frente al propio yo sufriente, ¿no? Entonces yo creo que ahora podemos combinar las 2 propuestas, la de Díaz Quiñones y la de Glissant, y pensar, ¿verdad?, el divertimento, el juego, la risa o la sonrisa oscura, digamos, no solo como una manera de bregar, sino también como una forma de expresar la brega en el goce, ¿no? Y entonces esto me lleva o nos lleva finalmente, ¿verdad?, al título de la presentación, o a la segunda parte del título de la presentación, que tiene que ver con la palabra vacilón y vacilar. Como saben, esta es una palabra de uso corriente no solo en las islas del Caribe, también en el Caribe continental, en países como Costa Rica, como Guatemala, como Colombia, como Venezuela, es decir, ¿verdad?, en ese gran Caribe, en la cuenca, aun cuando no siempre vacilar y vacilón tengan el mismo significado, siempre tienen más o menos el mismo significado, pero hay variantes. Hay una variante que tiene que ver con estar borracho, ¿no?, con beber. Entonces, lo que hice para presentar esto hoy fue irme al diccionario etimológico de Corominas y encontré que la palabra vaciliare o vacillare significa, según ellos, menearse de lado a lado, bambolearse u oscilar.
Bien, como esto no era suficiente, me fui al internet a buscar un poco más de esta etimología y les voy a leer lo que conseguí. A ver. Este bambolearse sería como el que hace un cojo con su bastón. Y esto es porque se piensa que basiliare viene de basilium con velaria, que es un diminutivo de báculo, es decir, un bastón. Y además, el lugar en internet agrega que el cojeo de un cojo, valga la redundancia, con su bastón y la crueldad de los que se burlan de las personas que tienen algún defecto físico, podría explicar el significado de burla que se le da a la palabra vacilar. Bien, entonces tenemos un cojo, tenemos una oscilación, tenemos una crueldad, ¿verdad? Tenemos también la risa. Es decir, aquí hay una cantidad de elementos sugestivos para pensar el vacilón o el vacilar y su relación con el trauma. Y lo que anuda ambas cosas, ¿verdad? Vacilar y trauma, como la imagen del cojo, es precisamente el cuerpo, es lo corporal. Es decir, no podemos pensar el Caribe si no vamos al cuerpo, si no pasamos por lo corporal. Esto que tienen aquí es una imagen popular, digamos, del Loa en el vudú de Papalegua. Un Loa es una figura muy importante, Papalegua es el que nos abre los caminos. Y les muestro más. Aquí tenemos otras imágenes. Por un lado, otra vez el Loa de Papalegua, por el otro lado el Eleguá en la santería. Si ven bien estas imágenes, físicamente podemos decir que físicamente están en condiciones de minusvalía, ¿no? Es el cuerpo anciano, es el cuerpo infantil, el cuerpo de un niño. Volvemos a la idea del bastón y del cojo, ¿verdad? Un bastón que es muleta, pero un bastón que también es autoridad. Estos son, ¿verdad?, cuerpos muy interesantes. Ambas deidades son yorubas, ambas deidades están familiarizadas, pero es interesante las variaciones, ¿verdad?, entre Haití y Brasil y Cuba. Por ejemplo, en esta imagen de aquí que me gustaba mucho, en realidad es un híbrido con la carta del tarot del ermitaño, pero si vemos de Papalegua con el ermitaño, pero si lo vemos con atención, es bastante, no solo es el ermitaño sabio, es también el loco, ¿verdad? Es también esta figura que no tiene hogar. También me gustaría ir en un momento, ¿no? De que son deidades que no tienen casa, son deidades que hablan mucho del desarraigo caribeño. Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere la etimología de basiliare? Bueno, estamos ante un cuerpo, ¿verdad?, incompleto, cuerpos desequilibrados como los de los borrachos, cuerpos, ¿verdad?, que también podrían producir risa, pero son cuerpos que sin duda alguna nos dejan un aire de sabiduría, ¿no? Como les dije, son deidades sin casa, son deidades precarias. Es muy interesante, por ejemplo, que el Eleguá, fíjense aquí el Eleguá de la santería, tiene una máscara de adulto, aquí otra vez el disfraz, lo que se ve y lo que no se ve, el camuflaje, ¿no?, el divertimento, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta figura más estilizada del Eleguá también tiene una máscara, ¿no?, tiene una doble cara. Entonces, por un lado tenemos el camuflaje y el divertimento, ¿verdad? Ese movimiento del que hablaba, el primer movimiento del que hablaba Glissant. Y por el otro lado también tenemos esta idea de que es el estar y no estar, de lo que no se ve y de lo que se ve, de lo que nos había hablado Díaz Quiñones. Se trata de deidades que bregan, ¿no? Son loas que bregan. Por eso mismo son tan cercanas a la gente de a pie. Pueden también notar que muchas de ellas tienen llaves, en realidad todas las dos deidades tienen llaves,
son precisamente, entre sus habilidades está abrirnos los caminos en situaciones que están muy trancadas y muy difíciles, ¿verdad? Ellos están allí. Y por eso en ambas figuras, uno de sus atributos para ambas figuras es la picardía, el de la astucia, ¿no? Sabemos que la figura arquetípica del pícaro y del trickster no es negativa ni positiva per se. Una cosa que es muy importante entender es que en las religiones afrocaribeñas no son esencialistas, no existe una esencia del bien y del mal, lo que existe es una gran conciencia situacional, ¿verdad? Obrar o no correctamente tiene que ver con las circunstancias en las que uno se encuentra. Entonces, fíjense todo lo que la etimología de vacilar o vaciliare nos sugiere, ¿no? Pero también hay otra dimensión en esta etimología, una dimensión por llamarla cinética, ¿verdad? Que tiene que ver con el movimiento, el bambolearse, ¿no? El menear, el cojo que se menea, digamos. Hay una impresión de oscilación, ¿verdad? Hay un cierto ritmo, hay una cierta cadencia, ¿verdad? Y todo esto se va a expresar muy claramente en los grandes fuertes del Caribe, que son la música y el baile. Yo creo que hay una cadencia con la cual los caribeños nos movemos por el mundo, es una cadencia que no se puede explicar, pero cualquiera que haya estado fuera del Caribe la puede reconocer si ve a alguien caminando por la calle, ¿verdad? Eso está allí, ¿no? Entonces ese vacilón tiene que ver también con esa oscilación, con ese menearse que veíamos en la etimología. Y aquí les traigo varios ejemplos de cómo se va reinventando el vacilón, ¿verdad? Tenemos el cha-cha-cha, qué rico vacilón de la Orquesta Aragón en los años 50, tenemos la salsa vacilón de Richie Ray en los años 70, y tenemos el menéalo suavecito, que corresponde más a mi generación, ¿verdad? Del merengue de los años 90 con Francesca. Entonces, de lo que hablamos, cuando hablamos de esta relación entre trauma y vacilón, es precisamente de la centralidad del cuerpo, ¿verdad? Que es un cuerpo silenciado de nuevo por grandes relatos, por relatos grandilocuentes, pero que también es un cuerpo que está dando en su propia oscilación, en su propia cadencia, en su propio ritmo, ¿verdad? Cuenta de toda esta experiencia que estos relatos oficiales o grandilocuentes no nos dejan ver, ¿no? ¿Cuáles son los atributos de estos cuerpos? Y aquí hay una gran paradoja. Bueno, son cuerpos fragilizados, como veíamos en Papalecba, pero al mismo tiempo son cuerpos carnavalescos, y estos cuerpos, ¿verdad?, que están en minusvalía, son además cuerpos que siempre están en movimiento, siempre. Entonces son cuerpos opacos, pero son cuerpos que nunca dejan de moverse. Y aquí entonces tenemos que el bregar no es solo una cuestión de sobrevivencia, como nos decía Arcadio Díaz Quiñones, ¿verdad? Bregar no solo implica vivir como se pueda o de malvivir, ¿no? Sino también el bregar implica goce, implica placer, implica un bien vivir, ¿no? Hay un excedente en el cuerpo caribeño que no es mensurable, ¿verdad? Hay algo que no se puede instrumentalizar, que no se puede medir. El poeta cubano Lezama Lima, que era todo desborde en términos corporales, coloca en la boca de uno de sus personajes en esa magnífica novela que es Paradiso, la idea de que la voluntad caribeña o cubana, en boca del personaje sería cubana, pero la podemos extender, ¿verdad?, a lo caribeño. Él dice que la voluntad caribeña es misteriosa, que la voluntad caribeña no responde, y creo que uso estos términos, a la alegría de la casa contable de la moneda, sino que es misteriosa. O sea, no se pueden esperar resultados, no es como que te pagan y te devuelven, ¿no? Y que es precisamente el acceder a esta voluntad misteriosa lo que para Lezama Lima o para el personaje es lo que permite que nos abramos a una dimensión creadora y poética. Entonces, efectivamente hay un plano aquí de lo creativo que tiene que ver con el goce, ¿no? Y justamente a propósito del goce, quiero volver a una cita de Díaz Quiñones sobre la brega, porque Díaz Quiñones establece una relación entre el bregar y el sexo, ¿no? Y les voy a leer
la última cita del puertorriqueño, ¿no? Nos dice Arcadio: podría decirse que en el Caribe lo que ha sustentado el sentido de comunidad ha sido precisamente la necesidad de bregar colectivamente, de encontrarnos con el otro, no contra el otro, para poder subsistir, en medio de las dificultades cotidianas. Esto último nos lleva a una acepción interesante del verbo, la de bregar como mantener relaciones sexuales en Puerto Rico o como cortejar a alguien en Venezuela. Díaz Quiñones se fue al diccionario de venezolanismo de María Josefina Tejera y yo la encontré también esa acepción, ¿no? Una política de seducción resultaría mucho más adecuada a nuestros contextos históricos y sociales que las epopeyas que tanto nos hemos empeñado en copiar de otras regiones o países. Desde luego, el bregar es ambiguo y sus resultados no garantizan ningún éxito, pero me pregunto si no es precisamente la negación épica de esa incertidumbre la que ha creado las formas de poder con las que bregamos desde hace siglos. Entonces, ¿verdad? Frente a la épica, la seducción, el goce, el sexo, el cortejo, ¿verdad? Si nos vamos al pensamiento psicoanalítico más convencional, tenemos que siempre se piensa el trauma como aquello que es indecible, aquello que no es verbalizable, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, ahora en un libro de referencia de esta académica que se llama Elaine Scarry, que es un libro sobre violencia y tortura. El libro se llama Body on Pain. Y ella sostiene precisamente que las experiencias traumáticas se resisten al lenguaje humano, ¿no? Y efectivamente, cuando pensamos en el dolor, pensamos en una dimensión preverbal o prelingüística, ¿verdad? El aullido, el grito, el quejido, el sollozo. Pero a mí me gustaría pensar también esta dimensión no verbalizable, que es la del goce, porque siempre se piensa en dolor, ¿no? Pensemos que goce y dolor están relacionados, tanto como eros y tánatos, ¿verdad? Y entonces la risa, la música, el baile, todo eso que es prelingüístico de alguna manera, nos permite en el Caribe despojarnos de ese yo individual. Para Arcadio Díaz Quiñones nos permitiría también despojarnos del yo para volvernos comunidad, ¿verdad? Y con todo esto de la risa, el baile, la música, ¿verdad? Con toda esta dimensión, somos cada vez más cuerpos colectivos y somos menos yo ego, digamos, ¿no? Somos más cuerpos opacos. Entonces, bien, con estas ideas que les he traído, lo que quiero ahora es simplemente mostrar algunos elementos. Ahora le pregunto a Gabriela si hay tiempo, si no simplemente les paso las ilustraciones para que tomen datos los que les interese. Pero quería mostrarles cómo todos estos elementos de lo que estaba hablando, ¿verdad? El cuerpo, la brega, la relación entre utopía y trauma, el divertimento, ¿no? La distracción de la que nos hablaba Glissant, cómo todo esto lo podemos constatar en expresiones creativas que van de la música, que van en la música, el performance, la literatura, ¿qué otra cosa? El baile, y el cine. Entonces, Gabriela, no sé cómo estamos de tiempo para los ejemplos. Magdalena, yo creo que sería ideal que continúes y culmines, ¿no? Dadas las complicaciones y la demora que tuvimos inicialmente. Estamos todos muy interesados, así que continúa. Sí, es difícil, como no se ven las caras, saber si están aburridos, si están siguiendo, en fin. Espero que no. Bueno, en términos de baile, música y performance, para los que no la conocen, Rita Indiana, ¿verdad? Es escritora, fue modelo, volvemos a la idea del cuerpo, ¿no? Fue modelo inicialmente, hoy en día es escritora, performera, cantante y baila muy bien. Es decir, a ella la llaman la mostra, precisamente porque es este cuerpo que no es, ¿verdad?, capturable, que no es medible, que no es mensurable. Y lo que le traje a ustedes son dos canciones con sus videoclips. Los videoclips de Rita Indiana suelen ser muy buenos. No se los voy a pasar completos, las dos.
pero quería que viéramos este contrapunteo, esta dialéctica, como diría Glissant, entre lo que les conté yo de la distracción y la reversión, teniendo en cuenta, ¿verdad?, el tema de la migración, el tema de la diáspora. En una primera canción, el juidero, aquí viene lo popular de lo que hablamos, el juidero significa la huida, ¿verdad? Huimos. En esta primera canción hay toda una... es toda la alusión de lo que fueron los 12 terribles años de Balaguer. Fueron años de un autoritarismo tremendo. Balaguer en esa época, estoy hablando de los años 70. Los 12 años de Balaguer fue una época de violencia política brutal. Hoy diríamos que Balaguer tenía colectivos. En esa época tenía esta banda paramilitar que se llamaba la Bemba Colorada, porque se vestían de rojo y salían a matar opositores, salían a matar a gente. Y básicamente el juidero es el éxodo que este sistema autoritario, esta dictadura, podríamos decir, produce en los años 70, en la República Dominicana, el huir con el éxodo. No les voy a pasar el video, pero los pueden, bueno, les puedo pasar unos segundos, no completo, a ver si tengo los minutos aquí. Y lo que vemos en esta estética es muy interesante cómo Rita Indiana ha logrado ir reelaborando el merengue, ¿no? Pensemos que el merengue fue el gran género de la dictadura trujillista, ¿verdad? Fue el género oficial del trujillismo. Entonces pasamos de un género asociado fuertemente a la dictadura a un género que se reinventa en los 90, La Visa para un Sueño de Juan Luis Guerra, y terminamos en el merengue de Rita Indiana. Ahora les voy a poner el segundo video, ese sí se los puedo poner completo porque es muy bueno. Pero también vemos aquí esto que yo les decía de el constante, el vacilón se va transformando a lo largo del tiempo. Voy a pasarles solo unos segundos del juidero. Van a ver que también hay una estética de confusión en el sentido de que no sabemos si se está hablando de delincuencia, de violencia delincuencial, o si se está hablando de violencia política. Ambas cosas, ¿verdad? En estas bandas que tenía Balaguer, se confundían. Estas eran bandas que hasta donde sé, no recibían un salario oficial, sino que también lo que levantaban, digamos, matando, extorsionando gente, las mantenía con vida, ¿no? Balaguer las llamaba, cuando le reclamaban por los muertos y por la violencia, Balaguer las llamaba las fuerzas incontrolables, ¿no? Él no las podía controlar. Voy a poner solo unos segundos del juidero, de la huida de Rita Indiana. Vamos a ver si entra. Un poco para que vean la estética. Son merengues, como les dije. As primeiras apostas desportivas foram feitas há muito tempo. Vamos al minuto 55. Preparada Eso es lo que dice, ¿no? Bueno, pueden ver el video completo en YouTube, pero me interesaba que viéramos esta primera canción, ¿verdad? Como el primer movimiento que establece Glissant, el de la huida, el de la distracción, el del éxodo, y que veamos en este segundo video el segundo movimiento, que es el movimiento de la reversión, del retorno. Esta canción en particular, bueno, es para mí de las mejores canciones de Rita Indiana. Es una canción que trata sobre es una reconstrucción, digamos, de la utopía
de los orígenes, en el sentido de que es una canción, esta canción se llama La Hora de Volver, o La Hora de Volver en realidad, ¿no? Como nos comemos las eres, La Hora de Volver, que tiene que ver con esta fantasía de que algún día, ¿verdad? De esa huida vamos a un retorno, pero vamos a ver que ese retorno es muy diferente, ¿verdad? Ese lugar al que se retorna es muy, muy diferente del lugar que dejamos. Aquí la estética es futurista, y esto sí, quizás se las puedo pasar completas, creo que son 2 minutos y medio o algo así, porque, bueno, la estética es increíble también en este video. Pueden prestarle atención a la letra también, ¿no? Salí a la bruja a comprar cachucha, en otros países a comer basura rusa, te la buscaste como todo un león, tanta vuelta que te quedó un cuarto de cojón, pégate botones y perata con la boca, y aguántate vainas a todita la querosa, subiste nevera con 5 vacas dentro, y en un invierno en Nueva York te viste muerto, caía la nieve sobre el cuerpo adormecido, tenías hasta los intestinos en tu vestido, viste una visión, una discoteca, bajo derramada, dos morenas bajando cerveza. Te llegó la hora, papi, como Monkey Magic, súbete a esta nube y deposítate en tu calle, coge un avión, coño, una llora al revés, tú no lo ves, llegó la hora de volver. A veces la gente se quiere mover, que salir pa' ver cómo es el otro bebé. Te fuiste, te diste, viniste y quisiste. Viste como nunca, como tú dijiste. Care, care, mamá, cure, cada cola, salí pa' allá pa' después, dame cuenta que no hay de nada. Tengo 9 años llenando maletas, con media partida de desodorante en descuento. Voy a regalarlo cuando llegue donde mi abuela y todo el mundo se ponga contento. Te llegó la hora, papi, como a Monkey Magic, súbete a esta nube y deposítate en tu calle. Coge un avión, coño, una yola al revés. Tú no lo ves, llegó la hora de volver. Todos vuelven a la tierra en que nacieron, madre inconfundible de su sol. Y que quiere estar comiendo mierda y hielo, cuando puede estar bailando algo mejor. Te llegó la hora, papi, como a Monkey Magic, súbete a esta nube y deposítate en tu calle. Coge un avión, coño, una llora al revés. Tú no lo ves, llegó la hora de volver. Baile, 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 Bien, entonces aquí vamos a cerrar esto. ¿Verdad? Aquí tenemos La Hora de Volver, son estos cuerpos dominicanos, estos cuerpos, ¿verdad?, caribeños, convertidos en golondrina, en un nuevo territorio futurista, ¿verdad?, que no sabemos qué es, ¿no? Esta fantasía de volver es volver a dónde, ¿no? Y es muy bonita, al menos para mí, esta imagen de los cuerpos migrantes como esos cuerpos de golondrinas que volverán, pero volverán este imaginario futurista, digamos, esta suerte de paisaje lunar que no sabemos muy bien qué es. Bien, esto en relación a la música, en relación al performance, ella también es performera, y en relación al baile.
Vamos a ver rápidamente, se los menciono, la literatura. Lo que es el humor literario en la literatura caribeña contemporánea, con la excepción del libro de cuentos de Ana Lidia Vega. Se trata, todas estas son obras que fueron publicadas, bueno, tampoco la de Ana Lucía Portela, pero digamos que son todas recientes o relativamente recientes, son todas obras de este siglo. Y todas estas obras, de alguna u otra manera, se dedican a desinflar esos grandes relatos, esos mega relatos, desde de los que les hablé al principio, ¿verdad? Incluso algunos de ellos desinflan relatos que son muy trágicos. Entonces aquí se desmontan, en el humor, gracias al humor se desmontan, relatos de la izquierda revolucionaria, se desmontan relatos de los proyectos nacionalistas, se desmontan también relatos que tienen que ver con un desarrollismo neoliberal, sobre todo en Puerto Rico, estas obras. Se desmontan también las obsesiones identitarias, ¿verdad? Ese retorno tramposo del que hablaba Glissant. Se hace sátiras sobre el machismo. Al respecto, los libros de Ana Lidia Vega y también el de Ana Lucía son increíbles. Se desmontan también las fantasías de autenticidad. En el libro de Camilo Pino se desmonta todo lo que es el ego de los intelectuales, ¿verdad? El proyecto de la modernización de la gran Venezuela y también el proyecto revolucionario. En fin, en estos libros la carcajada, la risa, ¿verdad? Va más allá de una intención mimética, representacional. Aquí no interesa simplemente retratar la dureza de las condiciones de vida, las durezas de la vida del inmigrante, por ejemplo, días, o la dureza de los que toman las yolas en el mar Caribe y se ahogan, o de la pobreza, digamos, en Puerto Rico. Aquí lo que interesa es darle la vuelta, ese retorno desde un ángulo inesperado que nos proponía Glissant, ¿verdad? Y gracias a su humor, entonces, en estas obras se evita no solo, digamos, el discurso grandilocuente, sino también se evita el victimismo y digamos, se evitan los dos lados, ¿no? Se evitan los personajes meramente verdugos y se evita también el victimismo, ¿no? Aquí hay algo que la risa nos devuelve de nuestras precariedades y de los proyectos fallidos en el Caribe, que es mucho más hondo en la medida de en que nos hace reír. Muy rápidamente, en relación a Junot Díaz, es una muestra, como la típica muestra de lo que se puede hacer desde la diáspora. Es un libro escrito en realidad en Dominican York, ¿verdad? Está escrito en inglés, pero realmente es bastante híbrido. Y él también propone en esta novela dos términos que son muy interesantes, el Foucault y el Safa, y también aquí hay una dialéctica entre Foucault. El Foucault, ¿verdad? Es la maldición del nuevo mundo, que viene del inglés fuck up, el Foucault. Es la maldición del almirante, porque es de mala suerte mencionar el nombre del almirante. ¿Recuerdan el faro de? Bueno, ese es el almirante. En la cultura popular dominicana no es pavoso, diríamos en Venezuela, mencionar el nombre de ese almirante, ¿no? Entonces el Foucault tiene que ver con esa maldición y el Safa tiene que ver con la brega, finalmente. Tiene que ver con cómo bregamos para resolver el problema o para resolver la pava del Foucault. Así que les recomiendo, esta novela también está traducida, la recomiendo mucho. Es una novela durísima en la cual uno no para de reírse desde que empieza hasta que termina. Y quería terminar finalmente con un ejemplo en el cine, ¿verdad? Esta es una película que ya tiene sus años. Juan de los Muertos, recuerden que les hablé de la idea, ¿no?, del humor asociado a la cultura popular. Esta película es una película cubana, es una película en la que se vuelve a los imaginarios, ¿verdad?, al imaginario de la cultura popular relacionado a los zombies. Es una película de zombies. ¿Qué es lo que hay detrás de todos estos imaginarios de los zombies? Eso es muy interesante, porque esta película en realidad nos propone un trasfondo transhistórico, diría yo,
¿verdad? De esos zombies que derivaron de la cultura de la plantación, de la explotación esclavista, ¿verdad? Y todo eso que está, digamos, en un imaginario anterior, se reactualiza en esta película mediante el humor, obviamente, pero mediante también la situación de los cubanos en el régimen actual. Es decir, cómo de alguna manera los habitantes de la isla se han también convertido en una especie de zombies bajo el discurso revolucionario. Todo esto, ¿verdad? Jugando con la idea otra vez de esa utopía, de ese paraíso terrenal que es la Cuba revolucionaria. Voy a terminar entonces esta charla con el tráiler de esta película. A algunos les gusta, a algunos no, pero yo creo que como idea, pensar los zombies hoy en nuestras circunstancias sociales, económicas y políticas es muy sugerente. Uno puede ver, digamos, una conexión con una memoria histórica muy caribeña. Entonces termino con este video y les agradezco a todos su atención. Las preguntas después son bienvenidas, desde luego. Yo soy un sobreviviente. María, el periodo especial y la cosa esta que vino después. Este es el paraíso y nada lo va a cambiar. Seres queridos, ¿qué puedo servir? Los disidentes son lentos, por lo menos eso está a nuestro favor. Y al parecer aguantan mucho el dolor. Qué bonito paisaje, ¿no? Sí, es una lástima que ese edificio nos tape la puesta de sol. Fíjense cómo la imagen que les presenté al principio de esta exposición, ¿verdad? Con el Che detrás en la Plaza de la Revolución, reaparece aquí la misma iconografía, pero la plaza está llena de zombies, ¿no? Es una buena manera de el retorno al problema inicial del que hablaba Glissant. No sé si abrimos, Gabriela, preguntas o comentarios. Gracias, Magdalena. Te saluda aquí Diajani Hernández. Aquí Hola, estoy. Bueno, como todos podrán haber escuchado, Magdalena no solamente es una investigadora, una estupenda investigadora que es conocedora de esta materia, sino que es una apasionada y la mezcla produce una conferencia como la que pudimos disfrutar el día de hoy. Quiero darle las gracias a Magdalena, que además ya la podemos considerar una amiga de la casa, jurado del premio anual tan genérico también de esta edición que está en curso. Quiero ofrecer disculpas en nombre de la UCAP y de la Fundación para la Cultura Urbana por el retraso y las interrupciones que hubo durante la conferencia. Agradecemos la paciencia de todos y la compañía. Les recordamos que todas nuestras conferencias luego las colgamos en el canal de YouTube para que puedan volver a ellas, para que puedan compartirlas, para que puedan además revisarlas con más calma. Y quiero agradecer a la Universidad Católica Andrés Bello este esfuerzo enorme que ha hecho todo el comité encabezado por Marcelino Bisbal, Jonathan López, director de comunicaciones Jaime Bello León, por haberse empeñado nuevamente en hacer esta edición de la Feria del Libro del Oeste de Caracas. Este empeño también de que tuviéramos este lugar para encontrarnos tanto de forma presencial como de forma virtual.
y que hoy, bueno, está comenzando y les deseamos mucho éxito. Y como siempre, desde la Fundación para la Cultura Urbana estamos comprometidos con esta feria. Se nos ha acabado el tiempo, pero les ofrecemos, nuestro correo es fundacionparalaculturaurbana@gmail.com. Si tienen consultas para Magdalena, nosotros se las podemos hacer llegar y luego, bueno, vamos a conversar con ella de qué forma, además, hacer pública esa interacción que se produzca de allí. Nuevamente, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Magdalena, gracias. Yo aquí disfruté plenamente tu conferencia. Creo que nos has dado unas pistas a los que somos menos conocedores, unas pistas estupendas de cómo comenzar a transitar ese camino que tú ya llevas avanzadísimo. Gracias a todos, buenas tardes y nos vemos en una próxima ocasión.